de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú, cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú, cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama,
Buenos días. ¿Sí? Gloria al Señor en esta mañana. Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Eso es lo que quiere oír el Señor de nosotros, que le demos la gloria, la honra, el honor en esta mañana. Vamos a leer en Efesios un texto que está en el capítulo 5 de Efesios, del 21 al 32. El título del mensaje de esta mañana es La novia, ¿no? Por eso agradezco esta canción que ha cantado el grupo de alabanza, porque realmente no podemos hablar de la novia sin hablar del amor y sin hablar del amor de Dios, ¿no? Dice así en Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Dentro de 2 días, el día 23 de enero, se produjo la primera víctima de violencia por violencia de género en Baleares, ¿no? Es un fenómeno que se extiende no solo en Baleares, en toda España y en todo el mundo. Hablando con una hermana chilena, allí le llaman femicidio. Tendrá diferentes nombres y diferentes catalogaciones, ¿no? Pero la violencia hacia la mujer está extendida en todo el mundo y hacia los niños también y hacia todo el mundo, ¿no? Pero justo esa fecha, ¿no? me marcó y sabía que tenía que predicar de eso, y el Señor me llevó a este texto. Por una razón, ¿no? Porque tienen más relevancia que nunca las palabras de Pablo también respecto al compromiso de lo que supone el matrimonio y el amor de un hombre y una mujer. Y quería hacer la comparación en esta mañana, pues hacer las dos vertientes, ¿no? Usar el simbolismo del compromiso cristiano de un hombre y una mujer delante de Dios y el mismo compromiso que tiene Jesús con su Iglesia. Él ya hizo la primera parte, Él ya se desposó con su Iglesia cuando Él vino y dio su sangre por nosotros en la cruz. Fue, digamos, el tiempo del desposorio, ¿no? Ya tenemos ese compromiso con el Señor. Cuando el Señor derramó el Espíritu Santo en Pentecostés sobre su Iglesia y derramó el Espíritu Santo, se constituyó por primera vez lo que se conoce como la Iglesia de Cristo. Hasta entonces los términos Iglesia pues se referían más bien a tabernáculo, templo, congregación, en todo caso asamblea también, pero el término Iglesia realmente surgió a raíz de la conversión de los creyentes cuando fueron bautizados con el bautismo del poder del Espíritu Santo, ¿no? Y oyeron el mensaje de Pedro y fueron convertidos, y dice que se añadían cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Y también pensaba, ¿no?, dándole vueltas al tema de la cantidad de novios que hay este año en la Iglesia y lo hermoso que resulta, ¿no? Este año debemos ser el boom, creo yo, de los novios y novias que han tomado el compromiso de comprometerse delante de Dios, delante de la Iglesia, para llevar sus vidas a un compromiso cristiano. Y lo hermoso es, ¿no?, que parejas jóvenes o no tan jóvenes, ¿no?, quieran llevar ese compromiso delante de Dios. Y lo importante para unos novios cristianos, ¿no?, es mantener el compromiso del noviazgo cristiano con fidelidad, con amor, con responsabilidad
íntegros, sin mancha. A veces cuando me preguntan por mi hijo, que digo, se va a casar y tal, pues lo típico que te preguntan, pero ya no viven juntos, y digo, no, nosotros creemos en el valor del compromiso cristiano, de que ellos tienen que llegar vírgenes al matrimonio, ¿no? Y bueno, eso es rarísimo hoy en día, pero yo animo a todos los jóvenes, ¿no?, que realmente tengan esa disposición de ser íntegros también en su compromiso cristiano delante de Dios, de que sé que es difícil y que cuesta, pero tenemos que ser luz y ser ejemplo. Y sé de unos famosos hace tiempo, ¿no?, que incluso salían por la tele porque llevaban el anillo. En Estados Unidos es muy normal, el anillo de pureza, ¿no? Y justo salían por la tele como una cosa novedosa, ¿no? Digo, pero qué triste, ¿no?, que se tenga que poner como noticia que unos famosos, ¿no?, habían hecho ese compromiso delante de Dios de mantenerse puros. Bueno, pues ese ejemplo de pureza es el que nos quiero que podamos reflexionar, ¿no?, que nos pide el Señor que reflexionemos en esta mañana, porque lo que se les exige a los novios cristianos es lo que exige Cristo a su Iglesia. Y la Iglesia somos nosotros, cada uno en particular, cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, que Él hizo por nosotros, por amor. Por eso esa canción es tan importante, ¿no? Porque si no hay el amor, pues es por amor que Él dio su vida por nosotros. Pero nos quiere llevar a algo más, ¿no? Porque no se trata solo de amar y decir qué bonito todo es el amor y dejarse llevar de las palabras, ¿no? Significa muchísimo más. No basta decir a una persona te quiero, ¿no? Los hechos tienen que respaldar ese amor. Y la Iglesia, como novia de Cristo, tenemos que respaldar el amor que sentimos al Señor y tenemos que ser íntegros y sin mancha. El Señor ya hace muchísimas cosas por nosotros, ¿no? El ejemplo perfecto dice que Él nos sustenta, que se ha entregado por nosotros, ¿no?, por la Iglesia, para santificarnos, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo me acuerdo, ¿no?, cuando me tenía que vestir de novia, el terror que tenía de que mi vestido fuera manchado antes de llegar al templo. Es como algo, ¿no?, que supongo que preocupa a todas las novias, decir, bueno, que el vestido tiene que llegar intacto, ¿no?, y el símbolo de la pureza delante del Señor, ¿no? Y así es como tiene que ser la Iglesia, ¿no?, que tenemos que ser una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Realmente esos son términos sacerdotales que también se quería, ¿no? El sacerdote, cuando tenía que presentar sacrificios en el antiguo pacto, sus vestiduras tenían que ser exactamente así, tenían que ser sin arruga, sin mancha, sin nada semejante a eso. Por eso que hay esa unidad tan perfecta siempre en la Escritura, ¿no?, de lo que sucede en el Antiguo Testamento pasa al Nuevo Testamento y los nuevos conceptos se van revelando una y otra vez y se van ampliando y disfrutamos, ¿no?, de ver cómo toda la revelación está yendo, ¿no?, y se está revelando a nosotros. Así dice, ¿no?, que tiene que ser. Y justo esta mañana estaba planchando una cosa que quizá me iba a poner y he tenido tentaciones de planchar solo la manga, ¿no?, las mangas, porque era lo que se iba a ver. Digo, bueno, así pasa a veces, ¿no?, que solo queremos planchar lo que se ve y dejamos sin planchar lo que no se ve. Entonces es un llamamiento a la Iglesia como cuerpo de Cristo de mantener esa santidad en todas las cosas que se ven y en las cosas que no se ven. Eso es importante. Y somos, dice, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice, y que somos un cuerpo. Aparte del ejemplo y del simbolismo de la novia, quizá el ejemplo o el simbolismo que más me gusta cuando habla los apóstoles, sobre todo, y Jesús, cuando se refiere a la Iglesia, es cuando habla de que es el cuerpo de Cristo, ¿no?, y que Él es la cabeza. Y realmente el cuerpo no puede estar alejado de la cabeza tampoco, ¿no? Hoy me decía mi marido en el coche, dice, bueno, ¿yo dónde me siento? Digo, tú cerca mío que eres mi cabeza, ¿no? Y me ha hecho pensar en eso. Digo, es que la cabeza no puede estar lejos del cuerpo. Digo, bueno, lo voy a decir en el mensaje, es verdad, no podemos estar alejados del Señor, ¿no? Tenemos como Iglesia estar siempre buscando lo que el Señor quiere para nosotros, para nuestras vidas, a nivel individual y a nivel de congregación, a nivel colectivo.
Y el cuerpo es quizá eso, ¿no? Lo que decía, lo que más me gusta, porque yo pensaba en diferentes ejemplos que nos dice, es un edificio en otras partes, ¿no? Nos dice muchas cosas, es un rebaño, pero el que sea un cuerpo, y Efesios y el apóstol Pablo en eso lo remarca muchísimas veces, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo con diferentes dones, con diferentes capacidades, pero qué hermoso, ¿no? Que al ser un cuerpo también, cuando hay, pues eso, un herido, una enfermedad, alguien que se duela, que todos a una podamos ir, ¿no? Como en el sistema linfático y en el sistema biológico que tenemos, ¿no? Que cuando hay una herida, pues todo va hacia esa herida para sanarla. Pues lo mismo tenemos o deberíamos hacer, ¿no? Y yo creo que hace y tiene el propósito la Iglesia de ir sanando, ¿no? Los miembros que se duelen, de estar al lado del que se duele, ¿no? Aunque sea una parte muy pequeñita, todo el cuerpo se duele cuando nos duele el meñique o un dedo del pie. Y así tenemos que ser el ejemplo perfecto de miembros que nos apoyamos los unos a los otros, ¿no? Y pensaba, qué diferente si hubiera dicho que somos una cadena, pensaba el otro día, ¿no? Porque una cadena realmente siempre se dice que es tan fuerte como su eslabón más débil. Digo, sin embargo, el cuerpo es justo al revés casi, ¿no? No porque sea al revés, sino el simbolismo es tan diferente. Dios no dijo que éramos una cadena de miembros unidos uno detrás de otro, ni mucho menos, ¿no? Dijo que éramos un cuerpo y que todos como cuerpo tenemos que estar unidos y darle la gloria, la honra y mantenernos unidos como Iglesia también, ¿no? La importancia de ser uno en el Señor. Y la importancia de que como cuerpo sintamos que somos la Iglesia del Señor, pero que la Iglesia del Señor, el término Iglesia, es los llamados, los escogidos, ¿no? Y nosotros somos Iglesia en cualquier lugar en el que estemos. Por eso había pedido, ¿no?, que cantásemos esa canción al principio, porque es una canción que cantamos mucho cuando estamos en la prisión, ¿no? Allí cantamos normalmente somos dos hermanos, dos hermanas, hermano, hermano, que cantamos esa canción, ¿no? Y estamos reafirmando con esa canción que somos la Iglesia del Señor allí y que hay poder, que hay liberación, que hay sanidad para las almas perdidas. Y eso es importantísimo, ¿no? Y realmente es una canción que, bueno, como yo canto fatal, que ya lo saben mis hermanas, digo, bueno, tiene un poco de ritmo y entonamos un poquillo mejor. Y el otro día que estábamos con Chilló y las canciones no nos salían ni a la de tres, digo, bueno, justo entró una chica a la prisión y dijo, ay, dice, al abrir la puerta he sentido la presencia del Señor, dijo, y dijo la otra, ay, pues yo también lo quería decir, dice, porque es verdad. Y nos miramos Conchi y yo porque dijimos, realmente el que hace la obra es el Señor, porque nos estaban saliendo las canciones fatal y intentábamos con todas nuestras fuerzas entonar y hacerlo bien, ¿no? Pero nos chocó tanto, digo, de que lo dijera esa chica y después reforzó otra. Digo, realmente cuando la Iglesia del Señor no alaba a Dios tienen que suceder cosas maravillosas y tenemos que reclamarlas para nosotros, esas cosas maravillosas que suceden, que hay sanidad, que hay poder, que hay liberación, que el Señor está llamando a sus hijos para que se entreguen a Él con santidad, con integridad. Y saber, ¿no?, que realmente somos Iglesia del Señor cuando funcionamos como comunidad, pero somos la Iglesia del Señor en cualquier lugar en el que estemos, ¿no? Somos la Iglesia del Señor pues en la prisión, en Son Espasas, cuando servimos en el ropero, en la calle, en el trabajo, en la oficina, en las oficinas del paro, donde quiera que estemos, ¿no? A nivel individual somos la Iglesia del Señor. Y la Iglesia será tan santa como lo seamos nosotros individualmente, ¿no? A veces queremos una Iglesia santa, pero si el conjunto, ¿no? Si yo no soy santa, la Iglesia no será santa, ¿no? Y eso es un mensaje que el Señor me hizo meditar muchísimo, ¿no? La Iglesia es tan santa como lo seamos todos y cada uno en particular. Y realmente es un mensaje duro, ¿no? Porque no es un mensaje tampoco cómodo de oír, de decir, bueno, y tu santidad cada día. Hay tantos momentos, tantas decisiones que se toman a lo largo del día, ¿no? Tenemos que luchar siempre con integridad, de decir, bueno, quiero la santidad en mi vida, en todos mis compromisos. Por eso decía, ¿no?, también lo del novio y la novia y del compromiso que supone, porque el amor es un compromiso. Si nos comprometemos con el Señor, tiene que ser un compromiso de veras. No podemos decir que sí al Señor y andar nuestros propios caminos, ¿no? Tiene que ser un camino de integridad, de buscarle a Él cada día, de buscar su rostro, de hacer su voluntad. Realmente hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que decir sobre este tema de la Iglesia y del compromiso.
Y sobre todo, ¿no?, la proposición o el mensaje principal es que tenemos que ser santos y sin mancha, ¿no? Y valorar cuando decimos que amamos al Señor en esta fidelidad y este compromiso y esa lealtad, ¿no? Hay un momento, ¿no?, en que se celebrarán las bodas del Cordero. Lo vemos en Apocalipsis 19, en el 6-8, ¿no? Quería leerlo también. Porque, como he dicho antes, estamos ahora desposados con Cristo, pero habrá un día en el que nos vamos a gozar en las bodas, ¿no? Desde el momento que se desposan los chicos hasta el momento que se casan, pues pasa un tiempo, ¿no? Así también le pasa a la Iglesia de Cristo desde que el Señor ha venido. Vivimos con la esperanza, y vivían los apóstoles con la esperanza del primer tiempo de que la llegada del Señor era inminente, ¿no? Y compartían todas las cosas y vivían con gozo y con júbilo la llegada que querían inminente del Señor. Así estamos viviendo también, ¿no?, muchas veces, de que el Señor tiene que venir ya pronto y vemos señales y creemos que el Señor va a venir. Y sea que venga en este tiempo o que venga dentro de 100 años o de 1000 años, tenemos que vivir siempre con la esperanza de que el Señor está presto para venir, que no sabemos el día ni la hora, que no nos fiemos, ¿no?, de señales ni de profetas, porque dice la palabra clarísimamente que nadie lo sabe. Pero sí sabemos una cosa, ¿no?, que un día vamos a estar delante de su trono, que vamos a adorarle, que vamos a glorificarle, que vamos a ensalzarle, que vamos a decir aleluya. Vamos a leer en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y oí como la voz de una multitud, nos dice el apóstol Juan, dice, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? El Señor, aparte de que seamos su cuerpo, nos ha preparado obras, ¿no?, para que andemos en ellas. Lo dice en el mismo libro de Efesios, ¿no?, que dice en Efesios 2, nos dice que el Señor, cuando ya ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, primero tenemos la fe, ¿no?, y por gracia somos salvos, eso no lo negamos, ¿no? Pero después nuestro compromiso con el Señor nos lleva a poder trabajar en la obra del Señor, ¿no? Y es bueno que cada uno busque qué lugar quiere el Señor, que por favor no se quede ningún hermano, ¿no?, que a veces parece que no hay un lugar para alguno en la iglesia local. Pues sí, hay un lugar para cada uno, que le pida al Señor en qué servicio, pero no por el servicio en sí, sino por hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Igual la obra no es en el templo local y es fuera también, no es eso, ¿no? Pero hay obras que el Señor prepara de antemano para cada uno de nosotros, para que estemos en ellas, ¿no?, para que andemos en ellas. Es bueno que las procuremos y hacer con diligencia. También dice, ¿no?, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces tenemos esa responsabilidad delante del Señor de que esas obras van a ser nuestra vestidura cuando estemos delante del Señor, ¿no? No somos salvos por gracia, pero las obras van a ser importantes delante del Señor para tener esas vestiduras blancas. A veces puede haber desánimo, yo lo sé, ¿no? Y a la misma carta de Efesios nos dice en Apocalipsis lo que le pasó. Una iglesia a la que Pablo estuvo ministrando tantísimo tiempo, pero una iglesia que vamos a leer en Apocalipsis 2. Es el mensaje a Éfeso. El mensaje a Éfeso, lo sabemos. Dice, escribe al ángel, desde el versículo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieras arrepentido. Yo creo que muchas veces hemos oído la palabra de estos, ¿no? Y siempre se ha interpretado como que la Iglesia había perdido su primer amor, que no tenía el ansia del principio. Pero realmente yo he estado leyendo comentarios y sí, siempre interpretan que la Iglesia había perdido su primer amor. Digo, pero Señor, si tú estás diciendo aquí que es que lo has abandonado, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que yo entiendo en esta mañana que no se trata solo de que no vivamos con la intensidad del principio, sino que a veces, ¿no?, podemos mirar hacia otro lado, a nivel de Iglesia o a nivel individual, de buscar otros dioses, otras filosofías, otras cosas que nos enganchen, ¿no? Como puede suceder en un matrimonio, que uno despiste la vista y no vea a su esposo, a su esposa, ¿no? Así es. Puede ser el ejemplo de una Iglesia que ha trabajado arduamente por el Señor, que ha tenido paciencia, pero las cosas en el Señor hay que llegar a la meta. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y yo creo que es el mensaje a Éfeso, decir, oye, has trabajado muchísimo, pero te has despistado, me estás dejando, estás mirando hacia otro lado, te estás centrando quizá en otras doctrinas, en otras apologías, estás dejando el verdadero mensaje del Evangelio, ¿no? Y es un llamado para que siempre estemos pendientes de la doctrina que fue predicada, ¿no?, de lo que está en la Biblia. Es un mensaje para que escudriñemos las Escrituras, para que nos ciñamos a la verdad, para que estemos sujetos a Cristo, ¿no? No abandonar al primer amor, ¿no? Hay tantos matrimonios rotos por estas causas, por infidelidades. Digo, que la Iglesia del Señor no se hallada infiel, ¿no?, mirando hacia otros. Y así con todo y con esas, ¿no?, nos dice en Oseas que el Señor nos rescata y nos llama. En Oseas, porque ese término de que la novia es la esposa de Cristo ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? En Oseas, un profeta difícil de entender a veces, ¿no?, nos dice que Dios no deja a su pueblo abandonado, ¿no?, sino aunque el pueblo le ha sido infiel, dice, Dios no abandona a sus hijos. Dice que nos desposará en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia, ¿no? Qué hermoso, ¿no?, que el Señor quiere para sí un pueblo, ¿no?, y que está dándonos palabras para que realmente nos aferremos a Él en amor, con compromiso, con integridad, con santidad. Y eso es lo que siento en esta mañana, ¿no?, que el Señor nos habla y que me habla sobre todo a mi vida, de que tenemos que vivir así, ¿no? Y a veces cuando salimos fuera y hablamos de cómo es nuestra iglesia local, me dice mi marido, bueno, te has quedado ancha, ¿no? Digo, bueno, he dicho lo que es, ¿no? Dice, es que van a tener ganas de conocer la iglesia local, ¿no? Digo, bueno, porque aparte de que seamos cada una iglesia y formamos una iglesia local, y también, por supuesto, ¿no?, es un gozo tener hermanos de tantísimas iglesias que nos visitan y que allí son la iglesia local, pero y que todos formamos la iglesia universal de Cristo, ¿no?, que es lo hermoso. Digo, me encanta, ¿no?, hablar de mi iglesia local también, porque amo la iglesia que el Señor me ha puesto, ¿no? Creo que es importante también que como hermanos y como cuerpo amemos nuestra iglesia local y trabajemos a una para llevarla adelante, para hacer la obra que el Señor quiere, ¿no? Y digo, bueno, yo no digo ninguna cosa que no sea cierta, ¿no?, ni la adorno, digo, pero realmente tenemos una hermosa iglesia que tiene que reflejar en todo momento lo que el Señor hace por nosotros, no por hacer actividades sin ton ni son, ni muchísimo menos, sino que todo lo que hagamos tiene que reflejar la honra que le damos al Señor, la misericordia, el amor que siente por las almas perdidas, ¿no? Y como cuerpo es lo hermoso, ¿no?, porque yo igual seguro no estoy en el grupo de intercesión, pero hay hermanos que están en el grupo de intercesión. Yo no estoy en Son Espasas, pero hay hermanos que están en Son Espasas. Hay hermanos que vienen aquí a las 9:30 un domingo y hacen el esfuerzo de preparar las alabanzas y el sonido, y yo no estoy. Pero qué bueno que como cuerpo podamos cubrir todas las áreas, ¿no? Y no sentirnos orgullosos por nosotros, porque nada es para nosotros, sino es para la gloria del Señor, ¿no? Y quiero que también por eso sea un culto de bendición, de darle la gloria a Dios, ¿no? Como en Hechos, cuando se formó la primera iglesia, ¿no?, que también era un texto que quería leer en Hechos 2, cuando se convierten, ¿no?, dice en Hechos 2:41, dice, y así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este es el ejemplo de la iglesia de los primeros tiempos, ¿no? Pero también es el ejemplo y es el llamamiento al que estamos nosotros hechos, ¿no? De que lo hemos cantado, que hay poder, que hay sanidad, que hay liberación, ¿no? Y la Iglesia sigue proclamando el mismo mensaje que en los primeros tiempos, ¿no? Cuando se derramó el poder del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que hemos de proclamar también como Iglesia, ¿no? En la unidad de todos los creyentes, la Iglesia universal de Cristo en todos los lugares, ¿no? Muchos domingos cuando estoy orando por la palabra y por el culto, ¿no? Pienso en todo el ejército, ¿no? Mira que no me gustan las palabras o que tengan que ver con ejércitos, soldados, pero sí lo veo, ¿no? Como un ejército de los hijos suyos que se están preparando para ir a la reunión, ¿no? Siempre cuando me estoy arreglando. Y entonces digo, bueno, hay un ejército de tus hijos que se está preparando en esta mañana para oír tu palabra, para darte gloria, para darte honra, ¿no? Y es hermoso saber que en tantos lugares del mundo hay ese ejército de hijos suyos, ¿no? Que no han doblado sus rodillas, sino que doblan solo sus rodillas ante Dios y que proclaman su nombre. Y es hermoso que nos sintamos, ¿no? Animosos de decir, bueno, yo soy la iglesia de Cristo en el lugar en el que estoy y soy la amada del Señor. El Señor se ha entregado por mí. Eso es lo hermoso y se ha entregado por amor y el Señor me sustenta y me cuida y Él es la cabeza y yo no puedo separarme de esa cabeza, ¿no? No puedo separarme del Señor. Y no sé si he comentado muchas cosas o he sido muy extensa o no se ha entendido bien el mensaje, pero me gustaría eso, ¿no? De que quedara en nosotros, desde el ejemplo de los novios y que somos nosotros la novia del Señor. Una novia que el Señor ama y cuida, porque, bueno, ¿qué novio, qué novia no cuida a su amado, no? Yo me acuerdo cuando era novia cómo escribes su nombre por todos los apuntes y todas las cosas, cómo piensas constantemente en el amado, ¿no? Así debemos ser también con el Señor. Y así es el Señor con su iglesia, no solo de nosotros, ¿no? Sino el Señor con nosotros nos sustenta y nos cuida y nos alimenta y no va a dejar que nos caigamos, ¿no? Entonces reclamemos al Señor, ¿no? Señor, pues cuídame, susténtame, ayúdame, ¿no? a llevar una vida de santidad, que pueda entrar un día, ¿no? En las bodas del Cordero con un vestido radiante, blanco, precioso, ¿no? Y estar vestida de lino resplandeciente, de haber trabajado por tu nombre, ¿no? No importa lo pequeñitos que seamos ni lo grandes que queramos ser, ¿no? Porque delante del Señor a Él es la gloria y la honra, porque el propósito de la Iglesia es darle gloria y honra al Señor. Y eso es, ¿no? El mensaje de hoy, de que le demos como Iglesia, individualmente y de forma colectiva, como cuerpo, ¿no? La gloria y la honra al Señor. Y estar, pues, contentísimos, ¿no? Agradecidísimos de lo que el Señor hace por nosotros, por cada uno en particular y como Iglesia, ¿no? Que el Señor os bendiga. Amén.